Buenos días, estimados estudiantes del curso básico de la Facultad de Medicina Aurelio Meleán de la Universidad Mayor de San Simón. Soy su docente de la asignatura de Biología Celular, la doctora Mary Encinas Pérez, magistra en Educación Superior, médico cirujano y bioquímica farmacéutica. Ya todos me deben conocer, he estado bastante tiempo en la universidad y por lo tanto vamos a iniciar esta nueva etapa y vamos a iniciar con el primer capítulo del libro oficial, que es el libro de Introducción a la Biología Celular de Albert de la quinta edición. En este capítulo 1 nos vamos a referir sobre las células como unidad básica de la vida, cuyos objetivos de aprendizaje vamos a ir viendo de que el estudiante será capaz de conceptualizar la unidad de la vida, describir la diversidad de las células, describir las células bajo el microscopio, caracterizar las diferencias entre las células procariotas y eucariotas, analizando los organismos modelos para la biología celular. ¿Qué significa el estar vivo? Es realizar las funciones vitales de la vida, ya que nosotros podemos respirar, alimentarnos, movernos, crecer, reproducir y estar en un cambio constante. ¿Y cuáles son las propiedades que caracterizan a los seres vivos y las distinguen de una materia inerte? Es decir, que el estar vivo son las funciones importantes que hemos ido mencionando, pero en la materia inerte, por ejemplo, podemos ver las piedras o las cosas que no se llegan a reproducir. Entonces vamos a ir viendo de que todo animal o planta va a ser una colonia de células de tanto individual, las cuales van a desempeñar diferentes tipos de funciones especializadas coordinadas por sistemas complejos de comunicación intercelular. Por tanto, la biología celular es el medio que debemos recurrir para encontrar las respuestas incluso sobre nosotros mismos. Es decir, que la biología es el estudio de las células y su estructura, su función y su comportamiento. Dentro de la biología celular vemos de que hace bastantes años, en 1175 años, se ha establecido que todos los seres vivos u organismos están compuestos por células. Estos componentes de las células van a estar organizados en organismos unicelulares y organismos superiores. Dentro de los organismos unicelulares tenemos a las bacterias con las características que podemos observar acá, también a las algas, los protozoos y los hongos. Dentro de los organismos ya superiores vamos a ir viendo las características de un ser orgánico con todas las funciones vitales que hemos ido mencionando. Las células en sí son unidades funcionales y estructurales básicas vivientes del organismo que estructuralmente están compuestos por tres partes esenciales, como nosotros podemos ver acá en la imagen. Podemos observar que está constituida por una membrana plasmática, el núcleo y el citoplasma. Es decir, que las células son pequeñas unidades delimitadas por membranas, cuya característica importante es de que es una solución acuosa concentrada por sustancias químicas en las cuales a su vez también se pueden ver de que tienen reacciones químicas que vamos a ir viendo. Tiene la capacidad de crear copias de sí mismas por crecimiento y división en dos. La unidad y la diversidad de las células han hecho unas investigaciones bastante minuciosas los biólogos y estiman que unos 100 millones de son las distintas especies de los seres vivos en nuestro planeta. Entonces, las células varían enormemente tanto en el aspecto y la función. Es importante mencionar de que estas diferencias que existen tanto en la forma y la función, como podemos observar en estas imágenes, podemos ver, por ejemplo, aquí una célula nerviosa individual de un cerebro de un mamífero, donde vemos que está ramificado por diferentes tipos de
dendritas y también un axón principal, los cuales van a dar o van a enviar diferentes tipos de señales nerviosas, las cuales son bastante importantes al recibir las señales entre una célula nerviosa u otra que podrían ser unas 100.000 células nerviosas. Aquí tenemos al paramesio, que es un protozoo, cuya característica importante es que ésta está cubierta por cilios ondulantes que van a cubrir su superficie. Aquí observamos un pétalo de flor que presenta una serie ordenada de células empaquetadas. Acá tenemos a un macrófago que está en busca de un microorganismo, que es otra de las diferencias de las células. También podemos observar a una levadura donde ha sido captada en proceso de división. Entonces, como ya hemos ido mencionando, la variedad y las formas y las diferentes funciones que van a tener las células. Dentro de las células también es importante mencionar que las células van a tener requerimientos químicos, es decir, que las células van a desarrollar diferentes o varios tipos de reacciones químicas para crear y mantener los procesos vitales. Es decir, que algunos requieren oxígeno o requieren gas, otros consumen poco dióxido de carbono, luz solar y agua como materia prima. Es importante ir mencionando que las moléculas son bastante complejas y también hay otras células que pueden fabricar la producción de ciertas sustancias particulares, como ser las hormonas, el almidón, la grasa, el látex o los pigmentos. Dentro de estas reacciones químicas son bastante coordinadas para mantener la vida de una célula, de un tejido, de un órgano o de un sistema, que es una de las características importantes de un organismo vivo. Todas las células vivas tienen una química básica similar, es decir, que todas las células van a ir conteniendo diferentes tipos de cadenas poliméricas compuestas por 4 monómeros, que son los nucleóticos. Es decir, que la síntesis de DNA de la replicación va a dar la síntesis de transcripción y estos a la síntesis de proteínas. Toda esta información es codificada o transcrita por el RNA y esto va a ser traducido en una proteína. Todos estos componentes que hemos ido mencionando son el dogma central, donde todas las células utilizan el mismo grupo de 20 aminoácidos para la síntesis de las proteínas. En esta imagen, donde nosotros hemos ido sintetizando que la información del DNA va a transcurrir por una transcripción del RNA y de esto a la proteína por un proceso de traducción, y todo este sistema, como ya hemos mencionado, vendría a ser el dogma central, que es el dogma importante para la vida del ser humano. También vemos en esta imagen que todos los organismos vivos están compuestos por diferentes tipos de células. Como podemos observar acá, aquí podemos ver algunas células bacterianas en forma de bastoncillos que van a llegar a formar colonias. También vemos una mariposa, una rosa o un delfín, que estos están formados por células que tienen una química esencialmente similar, pero operan de los mismos principios básicos que hemos ido mencionando. Las células también son colecciones de catalizadores que se van autorreplicando. Es decir, que tiene una capacidad de organismo vivo en una capacidad de reproducirse. Es decir, que es un proceso autocatalítico, donde va a haber una información sobre la secuencia, y esto es para ir produciendo los diferentes tipos de proteínas, y estos van a tener copias similares. A su vez, también vamos a ver de que van a tener una actividad catalítica que es necesaria para sintetizar el DNA y el RNA a sí mismo.
Entonces, todo esto es un sistema de retroalimentación que crea un sistema de autorreplicación que dota a las células vivas la capacidad para irse a reproducir. Ya que hemos ido mencionando también que estas células han ido evolucionando por la misma célula de tipo ancestral y cuya importancia es que hay una replicación del DNA, el ácido desoxirribonucleico, que no siempre es perfecta porque se presentan también ciertos procesos de mutaciones, es decir, donde las hijas con menor capacidad para sobrevivir se van eliminando o en caso contrario, donde hay ciertas células hijas con capacidad para sobrevivir y reproducirse. Estas pueden ser las más viables y las hijas genéticamente diferentes, pero viables, que estas también la van a ir a reproducir. Es decir, que las instrucciones en algunos momentos van a ser alteradas por mutaciones que cambian en la secuencia de los nucleótidos. Que aquí tenemos la citosina, la guanina, la guanina, ¿no es cierto? Entonces, esto es bastante importante porque también se ha visto que por la exposición a ciertos tipos de radiaciones o sustancias químicas se producen estos tipos de mutaciones que estamos mencionando. Dentro de la importancia también a nivel de la célula, podemos ir mencionando de que a nivel del núcleo, que es la parte interna de la célula, que contiene a los diferentes tipos de cromosomas. ¿Y qué es un cromosoma? Es una estructura en forma de hilo formada por moléculas de ADN. Es decir, que el ADN son moléculas espiraladas y complejo que contienen a los genes. Y el gen llega a ser un segmento de ADN que contiene el código de las proteínas específicas y estos van a determinar el desarrollo biológico individual. Es decir, que esta característica importante que hemos ido mencionando del núcleo a través de los cromosomas, el ADN y el gen es parte fundamental de la estructura de la célula del ser vivo. Por tanto, se han realizado diferentes tipos de estudios del genoma, que es una célula que está en toda la secuencia de los nucleótidos del DNA de un organismo. Estos que nos van a proporcionar el programa genético que indica a la célula cómo debe comportarse. Es decir, que el genoma dirige el crecimiento, el desarrollo de un organismo adulto con cientos de tipos de celulares diferentes, ya sea en una planta, en un animal, las células pueden tener una extraordinaria variedad. Es importante también resaltar de que para hacer todo este tipo de investigación que hemos ido mencionando, se hace el estudio del microscopio. Es decir, que el microscopio ha sido uno de los adelantos tecnológicos más importantes para poder hacer el estudio de las estructuras microscópicas de las células. Aquí podemos observar un microscopio óptico convencional de bastantes años, donde solamente por la vista, por la vía ocular, por los tubos y diferentes tipos de objetivos, donde se ha podido recorrer el microscopio óptico. Es decir, que los primeros biólogos celulares comenzaron observando simplemente tejidos y células. Las células no se visualizaron hasta el siglo XVII cuando se inventó el microscopio. Este microscopio óptico, cuya característica importante es de que se utilizaba la luz visible para poder observar las diferentes muestras, aumentando las imágenes y también permitiendo examinar muestras muy pequeñas
con detalles especiales. Otra de las características importantes también dentro del avance de la biología ha sido la presencia del microscopio electrónico desde la década de 1930, que se han empleado haces de electrones importantes para que se pueda observar o examinar muestras muy pequeñas, pero con detalles muy finos. Es decir, que esta ha sido una herramienta vital en el laboratorio moderno de la biología celular, que está yendo mejorando, lo que nos va a revelar nuevos detalles sorprendentes acerca de la composición y el funcionamiento de las células. Dentro de la característica importante, hemos visto de que durante 200 años estos instrumentos ópticos han sido dispositivos bastante importantes, ¿no es cierto?, donde se han podido visualizar o enfocar la luz brillante sobre diferentes tipos de espécimen mediante lentes condensadores. También ha permitido observar que atraviesan la luz y enfocar a través de los lentes y objetivos del ocular. También se han visto en esta etapa de que el microscopio óptico han tenido que ser microscopios con campo brillante, con contraste de fase y contraste de interferencia, que en su momento ha sido un estudio bastante importante en la biología celular como una ciencia bastante independiente. ¿Quiénes han sido los que han hecho el descubrimiento de las células después de que se ha hecho la invención del microscopio óptico? Dentro de esto podemos mencionar a Roberto Hooke, 1965, que ha sido el que ha examinado un trozo de corcho donde estaba compuesto por cámaras bastante diminutas, donde las denominó celdas o cámaras semejantes a las habitaciones simples, y donde estas estructuras han llevado para hacer una diferenciación de diferentes tipos de paredes celulares que se veía en su momento. También Antonio van Leeuwenhoek observó a las células vivas en el año 1932, ya donde se ha podido observar las células vivas y las visualizar, es decir, lleno de organismos microscópicos móviles. Otro de los descubrimientos importantes que se han realizado ha sido a través de dos biólogos o botánicos, Matthias Schilden y Theodor Schwann, que mostraron que las células eran el componente básico de todos los tejidos. Dentro de esta han sido el descubrimiento, como se podría decir, los padres de la biología celular. También dentro de estos investigadores se ha visto de que Louis Pasteur confirma que los organismos vivos se generan por organismos ya preexistentes en el año 1860. También en 1859 ya se investigó sobre la teoría de la evolución a través del investigador Charles Darwin, que ha explicado cómo la variación aleatoria de la selección natural y el origen de la diversidad entre los organismos que comparten una ascendencia común. Es decir, que ha sido importante la teoría celular de la evolución desde los inicios hasta la actualidad, que van constantemente investigando las características, las características de la célula. Hay que ir mencionando también que los microscopios ópticos revelaron algunos componentes de las células. Dentro de los componentes importantes que han ido revelando han sido, por ejemplo, en una raíz de helecho que tenemos acá, donde se pueden observar o contienen DNAs que están teñidos de rojo, y cada célula está rodeada de una delgada capa celular. Por eso es importante
lo que se hizo con la invención del microscopio óptico. También se ha ido viendo diferentes criptas de intestino delgado, que aquí podemos observarlos, que están empaquetados preparados en un corte transversal y teñidos de azul. Es decir, que ha sido bastante importante la observación de estos componentes. Las células forman tejido en plantas y animales. Entonces, la célula tiene un tamaño de 5 a 20 nanómetros de diámetro y la estructura interna es difícil de observar porque son transparentes e incoloros. Es decir, que por el microscopio óptico se ha podido observar el tamaño y la forma y poder diferenciar los diferentes componentes que estamos mencionando. Dentro de esta observación del microscopio óptico también se ha visto de que se han podido ver de que había algunas membranas celulares, núcleo, citoplasma, estructuras menores que no se han podido distinguir. Algunas estructuras internas de la célula pueden visualizarse con un microscopio óptico. Por ejemplo, la piel humana se ha utilizado solamente el microscopio óptico y la célula pigmentaria de la rana, que se ha utilizado un microscopio de fluorescencia. Es decir, que también el microscopio óptico de fluorescencia ha sido utilizado como método complejo de iluminación para visualizar los componentes celulares marcados por fluorescencia, que también han sido importantes en su momento cuando han sido descritos los diferentes tipos de microscopios ópticos, como ya hemos ido mencionando. Otra de las características importantes en este capítulo es que la microscopía electrónica revela la fina estructura de la célula. Es decir, que el microscopio electrónico no se ha dado o no se ha revelado pequeñas estructuras que se han podido observar. No se observan células vivas, pero sí se realizan diferentes cortes para ser observados, los cuales se tienen que teñir con metales pesados y observar sus características celulares, ya sea en una célula de los orgánulos, como nosotros podemos evidenciar acá, los ribosomas, el retículo endoplasmático y las mitocondrias. Es decir, el tamaño también de la membrana plasmática de 5 nanómetros de espesor, y dentro de estos se ha podido diferenciar la membrana externa y la membrana interna, los cuales rodean a los orgánulos. Es decir, que el microscopio electrónico ha permitido observar estructuras bastante pequeñas. La microscopía electrónica ha sido una herramienta esencial en la investigación científica, donde se han podido escanear las superficies, y el avance tecnológico ha sido bastante importante para poder observar a los átomos individuales de un objeto. Lo más importante de todo esto es de que las investigaciones han ido avanzando, donde la microscopía electrónica revela la fina estructura de las células. Es decir, que el microscopio electrónico ha sido la herramienta más poderosa para poder visualizar los diferentes átomos de las moléculas biológicas. Dentro de la microscopía electrónica, dos componentes importantes son el microscopio electrónico de transmisión, cuya característica importante que se transmite por haz de electrones y se observan cortes finos de tejido detallado de 1 nanómetro en especímenes biológicos, como podemos observar acá en esta imagen. Otro de los microscopios también bastante importantes, que se ha debido a las membranas, que se pueden observar a las membranas, y también
que de 3 a 20 nanómetros, pero no se observan los átomos individuales. Es decir, que el avance tecnológico e investigativo en la biología ha sido importante porque también se han hecho ya los microscopios tanto de transmisión y microscopios de barrido, que son bastante importantes para el estudio de los componentes de la célula y sus características atómicas, perdón. Dentro de la importancia también, aquí nosotros podemos observar cómo gracias a la presencia de los microscopios, tanto óptico, microscopio de fluorescencia de superresolución y microscopio electrónico, se han podido observar los diferentes moléculas, células, los orgánulos y los átomos. Esto ha sido una herramienta bastante sofisticada, pero también bastante importante. En esta imagen podemos ver cómo cuán grandes son las células y sus componentes, como podemos observar aquí a una mitocondria, ¿no es cierto? Y a diferentes átomos en las células con diferentes resoluciones que hemos visto. Lo más importante también es de que dentro de la investigación que se ha visto, se ha podido ya utilizar la cristalografía de rayos X, que vendría a ser una técnica química de tipo analítico que se utiliza para averiguar las estructuras atómicas moleculares de las muestras. Otro componente importante también es la criomicroscopía electrónica, que es aquella que estudia las temperaturas criogénicas, así evitando también que se pongan otros artefactos. Eso sería en cuanto a las características importantes que hemos ido mencionando dentro del avance tecnológico y de la biología molecular. Dentro de este capítulo también vamos a describir a la célula procariota. ¿Por qué la célula procariota? Porque está constituida por una célula de estructura muy simple y que tiene una característica importante, ya que son las bacterias, que tienen una estructura simple, pero cuya característica importante es que estas carecen de órganos y también no tienen la propiedad de que tiene una clasificación bastante simple, como vamos a ir mencionando. Es decir, que una célula procariota puede ser de forma esférica, puede ser basiliforme, puede ser en forma de tirabuzón de pequeños micrómetros de longitud. Aquí podemos observar dentro de las células esféricas tenemos a los estreptococos en forma de cadena, las células basiliformes como se el Escherichia coli o la salmonela y las células espirales como se Treponema pallidum. Esta célula procariota tiene una característica, bueno, estructuralmente está constituida ¿por qué? Está constituida por una membrana externa, por una pared celular, por una membrana plasmática y un citoplasma, cuya característica importante es que esta carece de orgánulos citoplasmáticos y a su vez también tiene una división binaria. Este ha sido bastante importante. ¿Por qué? Porque también esta célula se va a duplicar cada 20 minutos en condiciones óptimas. Y a su vez también va a tener que eh, eh, de 11 horas por divisiones reiteradas van a dividirse 8 millones. Esa es una de las características importantes dentro de las características de la célula procariota, ya que ésta va a tener una proliferación bastante rápida, como ya hemos ido mencionando, y también pueden presentar una evolución bastante rápida. Entonces, como vemos acá, esta es una bacteria de Escherichia coli que ha servido de modelo para este organismo modelo. También podemos ir
viendo de que las procariotas son células más diversas y numerosas de la Tierra, ya que algunas bacterias van a tener una característica importante que son fotosintéticas. También otra de las características importantes de las células procariotas es que estas pueden ser aerobias, que utilizan oxígeno para oxidar su alimento, o anaerobias, que no requieren oxígeno. Por ejemplo, las plantas necesitan bacterias para captar nitrógeno de la atmósfera y la fotosíntesis. Estas células procariotas viven como organismos unicelulares, pueden formar de cadenas, grupos o estructuras multicelulares. También podemos ir mencionando de que algunas células procariotas pueden sobrevivir en sustancias inorgánicas, ¿no es cierto? En lugares donde puede haber hidrógeno, azufre o en lugares bastante frígidos. Su hábitat puede ser en charcos volcánicos interiores de células vivas, pueden contener carbono, de dióxido de carbono de la atmósfera, nitrógeno atmosférico. Entonces, las características de las células procariotas también pueden otros adquirir energía de la reactividad química de sustancias inorgánicas. Es decir, este papel importante que va a cumplir las células procariotas son fundamentales en la vida de la Tierra. Hay también otros organismos vivos que dependen de compuestos orgánicos y a partir de materiales inorgánicos que estamos siendo mencionando. Dentro del mundo de los procariotas se divide en dos dominios, tanto las bacterias y las arqueas. Vamos a ver que dentro de las bacterias, vamos a ver que son procariotas que tienen una vida cotidiana, habitan en el suelo o provocan diferentes tipos de enfermedades. Y las arqueas, son aquellas que van a ir a proliferar mayormente en medios hostiles. Las bacterias pueden ser bacterias no fotosintéticas, las bacterias fotosintéticas, las plantas, los animales o los hongos. Es decir, de que las bacterias pueden ir a sobrevivir en estos componentes que hemos ido mencionando. Es decir, que en fuentes volcánicas, en profundidades de sedimentos marinos o en plantas de tratamiento de agua. Entonces, esa sería una de las características importantes que hemos ido mencionando. Dentro de la importancia también de otra célula va a ser la célula eucariota, que esta célula son todas las células eucariotas que tienen un núcleo, cuya característica importante es de que la célula eucariota está constituida de la membrana plasmática, del citoplasma, de los organelos citoplasmáticos y del núcleo. Además, que tiene en su componente el DNA. Es una de las características que las diferencia también de la célula procariota. ¿Cuál es la importancia del núcleo de la célula eucariota, que es el orgánulo más prominente de una célula? Contiene la mayor parte del ADN de la célula, cuya característica importante es de que este núcleo va a estar constituido por una envoltura nuclear. Dentro del núcleo tenemos las moléculas del DNA, que son polímeros muy largos, cromosomas visibles cuando están condensados para dividirse, cuya función importante va a ser la codificación de la información genética del organismo, que es otra de las características bastante importante dentro del núcleo que tiene la célula eucariota. También dentro de la característica importante, dentro del citoplasma, vamos a encontrar a las mitocondrias, que son organelas que generan energía, que son utilizables a partir de moléculas de alimentos. Estas realizan la respiración celular, es una estructura de doble membrana, contiene su propio DNA y se reproducen por división. Se asemejan a las bacterias
creando cierto tipo de simbiosis. Por tanto, dijimos de que las mitocondrias utilizan la energía de la oxidación de las moléculas alimentarias, como se de los azúcares, y también la mitocondria consume oxígeno y libera el dióxido de carbono. Todo este proceso se realiza por una respiración celular a nivel de la célula. Esa es la importancia de las mitocondrias, que están constituidos por diferentes tipos de crestas que podemos observar acá en la imagen. Dentro de la importancia también es importante ir mencionando que los cloroplastos capturan energía de la luz solar. Son orgánulos verdes, se encuentran en las células de las plantas y algas y tienen una estructura más compleja. Llevan a cabo el proceso de la síntesis, fotosíntesis, contienen su propio DNA y se reproducen por división binaria. Aquí podemos observar que está constituido por membranas que contienen clorofila, membrana interna y una membrana externa. Por tanto, vamos a ir viendo de que es importante mencionar la característica de, de los cloroplastos que se encuentran en las células de las plantas y en las algas. Estas no se encuentran en las células ni eucariotas ni procariotas, sino a nivel de las células de las plantas y de las algas con su estructura que hemos ido mencionando. También hay que ir viendo de que las mitocondrias se considera o han ido evolucionando a través de bacterias fagocíticas, como nosotros podemos observar acá en la imagen. Es decir, que las mitocondrias han ido evolucionando a partir de bacterias fagocíticas y estas han sido importantes para ver si son aerobias, anaerobias y que sobreviven en el interior por un proceso de simbiosis del huésped. Es decir, que casi todas las mitocondrias han sido evolucionando de esta forma. También vemos que los cloroplastos han ido evolucionando a partir de las bacterias fotosintéticas fagocitadas, como podemos ver acá en esta imagen. Dentro de las membranas internas también se ha visto que hay ciertos tipos de compartimientos intracelulares con diferentes tipos de funciones. Dentro de estas membranas importantes presentamos a un organelo importante que también es el retículo endoplasmático, que es un laberinto irregular de espacios interconectados delimitados por una membrana. Acá nosotros podemos ver un retículo endoplasmático, pero que en su parte superior tenemos los diferentes tipos de ribosomas. Es decir, que el retículo endoplasmático produce muchos de los componentes de una célula eucariote. Esa sería una de los componentes importantes de estas membranas, que también tiene la importancia que aumentan el tamaño de las células especializadas en la secreción de proteínas. Es importante que el retículo endoplasmático es importante en la secreción de las proteínas, que en su momento se va a ir explicando. Dentro de los organulos importantes que también se encuentran dentro de la célula, tenemos al aparato de Golgi, que esto va a estar constituido por diferentes sacos aplanados delimitados por membranas y por un empaque que modifica o sintetiza en el retículo endoplasmático. Es decir, que está constituido por cisternas que tienen una cara cis y una cara trans, y las cisternas mediales. ¿Cuál es la importancia de este aparato de Golgi? Va a ser que van a captar las proteínas que vienen de los ribosomas y las cisternas mediales, y estos también a su vez van a formar diferentes tipos de glucoproteínas, glucolípidos y lipoproteínas. Entonces, este aparato de Golgi también es bastante importante, donde aquí nosotros podemos observar sus vesículas rodeadas de la membrana y su complejo de
Golgi, cuya importancia, como ya hemos ido mencionando, es la captación de los diferentes tipos de proteínas o la formación de glucoproteínas, glucolípidos y lipoproteínas. Otro de los orgánulos que también es importante dentro de del citoplasma tenemos a los lisosomas, que son orgánulos pequeños de forma irregular y cuya importancia es de que éstas tienen la función de digestión intracelular. Estos liberan al citosol nutrientes de partículas alimentarias y van a degradar en moléculas ya sean no deseadas o pueden reciclar las intracelulares o la excreción celular, que es una de las características importantes de los lisosomas. También tenemos otras vesículas pequeñas que son los peroxisomas, que también están delimitadas por una membrana y estos proporcionan un ambiente para diversas reacciones en la que se va a ir utilizando el peróxido de hidrógeno, que es otra de las características importantes del cual va a ser el peroxisoma. Dentro de la importación también podemos ver de que la función importante que se va a realizar a nivel de la membrana plasmática es por un proceso de importación por endocitosis o exocitosis, que habitualmente se hace un intercambio de materiales, ¿no es cierto?, a través de vesículas de transporte por un proceso de exocitosis o endocitosis en el transporte de los diferentes tipos de sustancias que están presentes en la membrana plasmática, importan materiales extracelulares por endocitosis y secretan materiales intracelulares por exocitosis, que es otra de las características importantes dentro de las características a través de la membrana plasmática. El componente importante de la célula también es el citosol, que es un gel acuoso que está concentrado por moléculas grandes y también pequeñas. Es un compartimiento bastante individual, pero bastante grande, que contiene innumerables moléculas, como ya dijimos, grandes y pequeñas, y tiene una solución líquida. Este citosol es parte del citoplasma, contiene moléculas, como ya dijimos, y especialmente a nivel del citosol vamos a ver de que va a tener diferentes tipos de reacciones químicas que son bastante fundamentales para la degradación de moléculas, de nutrientes y la fabricación de proteínas, que son fundamentales para la existencia de la célula. El citoplasma y el citosol, como podemos observar, el citosol dijimos que es tiene la formación gelatinosa dentro de la célula y el citoplasma ya está la porción que es de la gelatina y todos los organelos celulares. Eso sería una de las características importantes que también se presentan dentro del citoplasma y del citosol. El citoesqueleto. El citoesqueleto es responsable del movimiento dirigido de las células. ¿Cuál es la importancia de esto? Es de que a nivel del citoplasma vamos a ver que este va a estar cruzado por filamentos finos y largos. Y estos filamentos están anclados en los extremos de la membrana plasmática y se van irradiando hacia el sitio central del núcleo. Estos filamentos proteicos se va a denominar el citoesqueleto, que está compuesto por 3 tipos de filamentos proteicos. Como podemos observar acá, tenemos a los filamentos de actina, a los microtúbulos y a los filamentos intermedios. ¿Cuál es la importancia de esto? Que estos filamentos de actina abundan en las células musculares y son responsables de la contracción muscular. Los microtúbulos están formados por tubos huecos, participan en la división celular y para separar los cromosomas.
Y los filamentos intermedios, su función es fortalecer la mayoría de las células animales. Es decir, de que este sistema de filamentos proteicos denominados citoesqueletos son los que confieren a la célula una resistencia mecánica, controla su forma e impulsa y guía sus movimientos. Y también rige la organización interna de la célula. Esa es la importancia de que nosotros debemos saber que el citoesqueleto es aquel que va a impulsar los movimientos de la célula con estos filamentos proteicos que hemos ido mencionando. También vemos de que en hay hitos históricos, ¿no es cierto?, en qué años había la determinación de ciertas estructuras, donde nosotros aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que en el año 1898 Golgi observa y describe la primera vez el aparato de Golgi mediante la tinción de células con nitrato de plata. Es decir, que muchachos, ustedes tienen que estudiar todo, saber y por lo menos tener ciertos tipos de referencias que estamos siendo mencionando. Dentro de las células eucariotas puede haberse originado como predadores. Dentro de esta imagen nosotros podemos ver los antecedentes de los procesos endosimbióticos según los diferentes tipos de teorías de dónde provienen las eucariotas, ¿no es cierto? Hace 3000 años, etapa de evolución de la vida de la Tierra, se han considerado a los eucariotas adquirieron como mitocondrias. Entonces, aquí se ha podido ver cómo ha sido que una célula eucariota primitiva con su núcleo o ha fagocitado las bacterias o fueron probables de los antepasados de las mitocondrias. Las células eucariotas también pueden haberse originado como predadores. En este aspecto podemos decir de que hay organismos eucariontes unicelulares que pueden depredar y fagocitar otras células, que son los protozoarios. Estas, por ejemplo, tenían una dimensión de 10 veces mayor a una célula humana. También tienen un cuerpo globular rodeado por 2 hileras de cilios. Nadan a gran velocidad o pueden ser los protozoarios tanto fotosintéticos, carnívoros, móviles o sedentarios. Es decir, que también estas células pueden haber originado o se hayan transformado en otras estructuras como hemos ido mencionando. Dentro de este capítulo también se ha tomado en cuenta los organismos modelos, que se considera que todas las células descendientes de un antepasado común, sus propiedades fundamentales se han conservado a través de la evolución. Es decir, que el conocimiento obtenido del estudio de los organismos ha contribuido a que se haga otro tipo de investigación. Entonces, el estudio ha sido bastante importante en cuanto al estudio laboratorial de las manipulaciones genéticas, ya sean de las células multicelulares transparentes, para poder visualizar los diferentes tejidos, órganos internos y el animal vivo. Es decir, que los biólogos se han dedicado al estudio de algunas especies también con la combinación de conocimientos y el entendimiento profundo de estas especies diferentes que hemos ido mencionando. Dentro de la descripción de estos modelos moleculares o organismos modelos, se han podido llegar a describir o se han hecho estudios minuciosos a través de una bacteria que ha sido la Escherichia coli, que en términos moleculares es una bacteria bastante pequeña, pero baciliforme, que suele vivir en el intestino del ser humano y se reproduce con bastante rapidez y también se puede obtener en la parte externa sobre un frasco de cultivo. También se ha hecho otro estudio sobre
la Saccharomyces cerevisiae, que es un pequeño hongo unicelular que está relacionado también con algunas plantas o animales. Estos hongos presentan una pared rígida, es relativamente inmóvil y posee también diferentes tipos de mitocondrias. Pero así no presentan los cloroplastos, pero abundan en los nutrientes y tiene una reproducción bastante rápida y también tiene las tareas básicas como las células eucariotas. También se han hecho estudios genéticos bastante genéticos y bioquímicos de las levaduras para ir comprendiendo el mecanismo básico de tanto de las células eucariotas, de los hongos y también de ciertos tipos de insectos como las moscas, ¿no es cierto? Y otros tipos de larvas. Es importante ir mencionando que también hay diferentes especies de seres vivos que han ido compartiendo sus genes similares, que ha sido una tarea bastante importante, donde se ha podido ver de que el ratón utiliza también el modelo para el estudio genético, el desarrollo de la inmunología y la biología celular de los mamíferos. Casi todos los genes humanos tienen un homólogo en el ratón. Ambos presentan defectos del mismo gen necesario para el mantenimiento de las células pigmentarias. Es decir, que el origen evolutivo común bajo la superficie parece que compartimos los mismos mecanismos moleculares, ¿no es cierto? En cuanto a las moscas, los helmintos, los ratones y los seres humanos, aportan un, es decir, su componente genético ha sido bastante similar, por eso se han realizado los estudios de la genética, el desarrollo de la inmunología y la biología celular. Dentro de la comparación de la secuencia del genoma se ve la herencia común de la vida, donde los organismos actuales se han podido encontrar características que preservaron a lo largo de más de 3.000 años de vida, y esta conservación evolutiva ha proporcionado las bases para el estudio de la biología celular. Semejanzas familiares entre genes homólogos. Es decir, que esto ha sido bastante importante también, viendo los tres dominios importantes, ya sean las arqueas, las bacterias y las eucariotas. Y ha sido importante para la investigación de forma sistemática de la evolución que se ha ido viendo. Dentro de los genomas contienen más que un solo gen. Aquí nosotros podemos observar de que este cuadro donde algunos organismos modelos, el tamaño de los genómenos que se han podido hacer los diferentes estudios, por ejemplo, del ser humano, cuántos genomas en relación de la Escherichia coli, de la Saccharomyces cerevisiae, ¿no es cierto? Entonces, que el tamaño del genoma incluye una estimación de la cantidad de secuencias no codificantes del DNA altamente repetidas que no aparece en las bases de los datos de los genomas. Bueno, hasta aquí ha sido el capítulo 1 de este tema, donde las presentaciones y videos son solo referencia con una visión general del tema, que es responsabilidad del postulante estudiar todo el contenido del capítulo desde el título del tema, finalizar el tema, incluyendo terminología, tablas, gráficos, dibujos, figuras, láminas, etc. En caso de dudas o preguntas respecto al tema avanzado, acceder a la plataforma de Classroom en la sección de foro, preguntas y respuestas para aclarar todas las cuestionantes del tema correspondiente. Muy bien, muchachos, hasta aquí ha sido el capítulo 1. El próximo tema va a ser el capítulo 4, que se refiere a la estructura y función de las proteínas. Muy bien. Muchas gracias.